tal amigos, amigas? Un saludo cordial tenga a todos ustedes. Arrancamos un nuevo programa de ciclos. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados especiales. Aquí estamos con el doctor Israel Campero. Un gusto, Israel, tenerte. Él es docente universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y aquí a mi estimado Vidal, compañero también de la U. Simplemente agradecerles por estar nuevamente con nosotros. Realmente estamos muy contentos de compartir con ustedes. Hoy vamos a abordar un tema muy importante, un tema estructural, un tema que se ha hablado demasiado durante esta semana y creo que ya desde varios años atrás se ha ido hablando de este tema a menudo, el tema de la justicia, el tema de la crisis del sistema judicial. El presidente Evo Morales ya se ha pronunciado hace poco acerca de llevar esta temática a una cumbre social. Se ha abierto también la posibilidad de que este tema pase por una reforma constitucional, es decir, se ha hablado bastante, pero habría que puntualizar, Israel, en este tema acerca de por dónde tendría que pasar la solución a un tema tan problemático, ¿no? Tan polémico. Entonces, ¿cómo has visto este tema, Israel, durante la semana? ¿Qué expectativas tienes? Bueno, muchas gracias. Es siempre un placer estar con amigos de la facultad y no a través tuyo, a todos los que están allá en casa. Habría que limitar el tema, ¿no? Siempre es importante limitar qué es lo que vamos a hablar. ¿La justicia está mal? Posiblemente sea una primera pregunta seductora, pero la justicia en sí misma no está mal. Lo que está mal es la institucionalidad que se encarga de observar el problema de la justicia. Sí, la justicia es un ideal, la justicia tiene parámetros de acción en tanto justicia, pero lo que está mal no es ella es un ideal. Lo que está mal es sin duda, o por lo menos lo que ha entrado en una profunda crisis, es la organización judicial, ha entrado en crisis el sistema que tiende como objetivo principal llegar a la justicia. Nos estamos refiriendo al órgano judicial. Y mira, nosotros hemos estado siempre preocupados por estos temas que tienen que ver fundamentalmente con lo que hacemos a diario, y hemos podido advertir algo, que el problema de la justicia no es un problema, o de la administración de justicia, no es un problema únicamente de los bolivianos. Existen graves crisis judiciales en muchos países de Latinoamérica y de Europa. Es decir que no vale la pena que mal de muchos consuelo de mediocres, ¿no? Sino que aparentemente existe ya una problemática que rompe las estructuras de nuestro sistema y que también se refleja en otros. Son muchas cosas las que se tienen que pensar. Seguro tendremos que empezar a analizar si el problema son las principales autoridades judiciales y si lo que ha fracasado es la designación de autoridades judiciales a través del voto, la elección de autoridades judiciales. ¿Verdaderamente ese será el problema? ¿Será el problema 30 personas que están en Sucre? ¿Será el problema más allá de las personas? La siguiente organización judicial, los distritos departamentales, los jueces, los funcionarios judiciales. Es un tema muy complejo y sin duda amerita un análisis desde por lo menos dos perspectivas. Una primera, yo siempre ustedes me conocen, siempre la he manifestado, inclusive en las aulas. Para mí, el principal problema es el problema de la capacitación. Te lo dice alguien que está trabajando ahí en los juzgados a diario. Son muchos las autoridades judiciales que pueden salvarse de una evaluación que sea desfavorable para ellos, pero también son muchas las autoridades judiciales que son observados a partir del trabajo que están realizando. Administrar justicia no solo es tener a mano un código, una ley, un escritorio, un secretario y funcionarios judiciales. Administrar justicia significa fundamentalmente una constante preparación para cada causa que se tramita en tu conocimiento. Y te digo esto en función a algo. Hace algunos años atrás se promulgó una ley que tenía como objeto fundamental el impedir que las autoridades judiciales, tenía dos fines: el impedir que las autoridades judiciales se ausenten de su lugar de trabajo, ¿sí? Era una suerte así de arraigo normativo, no podía salir de su lugar de trabajo por más
de 2 semanas, 1 semana. Y la tesis era que las autoridades judiciales eran la crema de la justicia en Bolivia y por lo tanto no tenían por qué ir a prepararse. Esto es un contrasentido, especialmente en el derecho, dadas las características de la norma, dadas las características de las situaciones jurídicas. Una situación jurídica crea muchos efectos, estos efectos son reglados por normas generales, por la jurisprudencia. Toda esta suerte componente que hace al universo jurisdiccional no se aprende en 5 años, ni en 10, ni en 15. Estamos completamente seguros que se aprende con un trabajo más grande. Entonces tienes por un lado la preparación de nuestras autoridades judiciales, es decir, cómo es que ellos van a enfrentar realmente la función de administrar justicia, si realmente están preparados. Ustedes que están en el tema de la comunicación social han debido advertir que lo primero que dicen es que nuestros jueces son corruptos y son malos, ¿sí? Y el segundo punto tiene que ver con un proceso integral de reforma a la justicia. Reformar la justicia no significa ir y observar al órgano judicial únicamente. El órgano judicial es el órgano judicial, pero el componente es una suerte de coordinación de órganos, siempre se lo ha dicho, parece ser un discurso agotado, pero también tiene que ver con la ciudadanía. Estamos acostumbrados a irnos por el mejor camino, ¿sí? Estamos acostumbrados que si el plazo es de 5 días, a ver si lo podemos hacer en 1 o 1 y medio. Lastimosamente tenemos esa mala costumbre y lo decimos abiertamente. Existen abogados especialistas en sacar procesos en un tiempo más reducido porque o tienen la llegada al juez, lo pueden seducir por parte de la amistad o también lo pueden seducir económicamente. Entonces, creo que también parte por un proceso integral de reforma a la justicia, de parte de las universidades, de parte de la sociedad civil, de parte de los colegios de abogados, esta nueva tónica de la justicia que ya no está dirigida simplemente a una formalidad, sino fundamentalmente a hacer justicia. Israel, en este aspecto es importante resaltar acerca de la preparación, ¿no?, la capacitación que debían recibir los funcionarios de justicia, pero el tema de la corrupción, la impunidad y el tema de la retardación fueron 3 problemas identificados por Naciones Unidas y que además, Vidal, añadieron de que el 2013 se ha profundizado aún más la crisis del sistema judicial en el país. Pero contigo, Vidal, ¿por dónde crees que radicaría el problema? ¿Por dónde estaría la solución a este tema tan polémico? Bueno, agradecido nuevamente por la invitación, Humber. Muchas gracias por la participación del doctor Centellas. Voy a empezar, Israel Campero, perdón, valga la precisión. Voy a empezar por un elemento que me parece esencial y lo acaba de mencionar aquí el doctor, que el problema de la justicia como tal no es necesariamente lo que está en discusión. Lo que está mal en este momento es la institucionalidad como tal. Y si vamos a hablar sobre la institucionalidad como tal, tenemos que decir abiertamente de que el problema de la justicia no es un tema que se viene desde el Estado plurinacional o desde la asunción del señor Evo Morales, del presidente Evo Morales, sino es un problema que se viene acarreando desde la fundación de la misma república. Primer elemento. Un elemento que parece importante destacar es que después de la asunción del presidente Morales, a 9 años de gobierno, este tema aún no se ha resuelto. Ya tenemos 5 años de aplicación de la Constitución Política del Estado, 3 años de la elección de los magistrados del órgano judicial y en este momento lo que parecemos atisbar es que hay un total fracaso de lo que ha sido la reforma impulsada desde el movimiento socialismo y que está cristalizada en la Constitución Política del Estado. Hemos visto que las últimas conferencias de prensa, tanto de las máximas autoridades del Estado, estoy hablando del vicepresidente y del presidente Morales, indicando de que están preparando un referéndum. En este momento no queda muy claro la característica que va a tener este referéndum. Muchos han confundido de que va a haber una revocatoria de mandato de los miembros del órgano judicial, pero siguiendo la Constitución Política del Estado en su artículo 240 dice, y voy a leer el mismo, dice: toda persona que ejerce un cargo electo podrá ser revocado de su mandato, excepto el órgano judicial, de acuerdo con la ley. Entonces, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, los miembros del órgano judicial no pueden ser revocados. Primer elemento. Entonces, habría que precisar este elemento y yo quisiera decir otros aspectos que me parecen importantes. Tú acabas de mencionar algunos problemas de la justicia como tal, estoy hablando de la institucionalidad como tal, acerca de la retardación.
la insuficiente cobertura de servicios judiciales en el país, es decir, no hay una cobertura masiva, no hay una presencia del órgano judicial en los distintos municipios, gobernaciones, ciudades intermedias. Hay un acceso limitado a la justicia por parte de los sectores más vulnerables, y ahí estoy hablando de una desventaja económica de algunos sectores, es decir, hay sectores de la sociedad, especialmente las capas populares, que no tienen la posibilidad de acceder a la justicia, porque muchas veces esto necesariamente quiere decir un aspecto que le va a erogar un gasto de dinero considerable. Muchas veces el tema de la justicia también es un tema de carácter económico. El tema de la corrupción y el tema de la impunidad. ¿Cómo se ha ido acentuando este tema de la justicia? Yo quisiera mencionar algunos ejemplos que están en nuestra historia. Voy a tomar simplemente el periodo del presidente Evo Morales, y recordemos que el año 2008 los abusos registrados en contra de los hermanos campesinos en la ciudad de Sucre, en mayo, hasta ahora no tiene ninguna sentencia, no hay un esclarecimiento de ese suceso, un elemento, lo de Sucre del 2008. Otro elemento que parece importante destacar es el caso de terrorismo, que se viene acarreando desde el 2009, y aún siguen las personas involucradas o acusadas sin tener una sentencia, o sea, lo que devela que estamos en una retardación evidente. Tenemos también el suceso de la marcha, la intervención de Chaparina en el 2010, que aún no tenemos identificado a un culpable, a un procesado. Entonces tenemos el caso de Jacob Streicher, que ha sido extorsionado y todo eso. Son simplemente algunos ejemplos que destacan que la justicia o la institucionalidad como tal está en un estado, podemos decir que, no encuentro la palabra, puede decirse que la justicia está en un estado lamentable. No, en esos tiempos son hitos históricos, ¿no? Por lo que se ha ido atravesando el país, y además de eso que no se ha dado soluciones, Israel, a estos problemas que es de conocimiento de la opinión pública. Pero también hay otro problema, ¿no? El tema de la politización de la justicia, Israel. Y me parece que ahí está el núcleo central, el problema en sí, ¿no? Pareciera que nadie quisiera cambiar esto, porque temen que algún momento se les afecte sus intereses políticos. Depende de quién tienes por politización de la justicia. Que tomen partido, los funcionarios, partido político, cuando debía ser... ¿Qué significa esto? Que una autoridad, el presidente, en este caso, designe a una autoridad judicial, ¿eso sería politización? Vean ustedes el caso de España, vean ustedes el caso de Argentina. La presidenta Kirchner lo designó a uno de los más grandes penalistas del mundo, que es Eugenio Zaffaroni, que renunció en diciembre del año pasado. Claro, ¿no? pero... O sea, ¿eso es politización? Creo que hay que diferenciar los campos. Aquí no, está bien, un elemento que parece importante tal vez resaltar es el siguiente, es el siguiente. Y esto pasó el año pasado, el juicio a los magistrados del Tribunal Constitucional fue, de acuerdo a muchos intelectuales, a muchos analistas, un juicio de carácter político. Pues se inicia con la ley 044, se modifica la ley y prácticamente hay una especie de manipulación de por medio. Tal vez en una declaración desacertada, el senador Eugenio Rojas decía abiertamente de que era un juicio de carácter político. Pero es importante destacar el elemento que los miembros del Tribunal Constitucional han sido de alguna manera sacados del esquema político, para poder en cierto sentido dejarnos sin un Tribunal Constitucional. Por lo menos esa es la impresión que tenemos, por lo menos es la impresión. Y otra sería la persecución política, ¿no? Ese es otro aspecto, ¿no? Ese es otro tema, por eso les digo, hay que marcar bien qué es lo que vamos a decir. Si se entiende por la injerencia política que una autoridad de genética política, es decir, que sea electa a través del voto y que ejerza cualidades políticas, designe autoridades judiciales, bueno, ahí hemos fracasado, ¿no? Porque existen antecedentes en todo el mundo donde las autoridades judiciales son designadas por autoridades eminentemente políticas, ¿sí? Primer punto. Segundo, yo no sé... Pero bajo criterios meritocráticos. Es probable, esos son otros temas, ¿sí? Vamos a ver tema por tema, hay que ir desglosándolos. El otro elemento que me parece importante es ver si realmente ha fracasado. Miren ustedes, durante muchos años se ha discutido un tema muy trascendental. Les voy a poner un ejemplo, ustedes que vienen de la academia política, de nuestra facultad de ciencia política. El primer debate que se tuvo alrededor de los jueces era la tesis del contrapoder. Es decir, hablemos del Tribunal Constitucional,
el máximo representante de la democracia del pueblo es una asamblea o un congreso. Una asamblea o un congreso producen una ley, ¿sí? Son los representantes del pueblo. Y resultaba que una autoridad designada, encima por aquellos que son los representantes del pueblo, podía dejarla sin efecto. Es decir, se estaba rompiendo, en teoría de la filosofía del derecho, una de las reglas, de las condicionantes esenciales del Estado de Derecho. Es decir, el representante produce la ley, es la voz del pueblo, básicamente, y el designado por el representante, que es la voz del pueblo, podía dejar sin efecto una ley. Entonces la apuesta era buena. En mi criterio la apuesta era fantástica. El hecho de ir a votar y de elegir en las urnas no me parece un contrasentido o una actividad errática intelectualmente hablando. Sin embargo, creo que el procedimiento para la selección ha sido evidentemente un fracaso. ¿Por qué? Sigamos, nosotros nos vamos a limitar a hablar de la academia, sigamos en la academia. ¿Qué hubiese sido lo ideal? Un consejo de académicos, un consejo que hay, ¿sí?, que someta a un examen oral y escrito, se defienda un caso, y las autoridades los postulantes que aprueben ese examen, no iban a aprobar todos, que aprueben ese examen, se habiliten para las elecciones de autoridades judiciales. Ahí hubiésemos tenido otro rostro. ¿Y sabe por qué le digo? En el Tribunal Supremo de Justicia, tanto en su sala civil, tanto en su sala penal, tanto en su sala social, en el Tribunal Supremo se están cometiendo errores fatales respecto a las cuestiones de derecho. Olvidan cuáles son los institutos de la preclusión, olvidan cuáles son los institutos de la legitimación, olvidan cuáles son las reglas del proceso, cuáles son las observaciones que debe hacer la autoridad judicial al momento de diferir una situación de derecho que recaiga sobre el patrimonio, sobre la libertad de las personas. Entonces, esto no tiene que ver con que la decisión haya sido mala o en sí misma la elección haya sido mala, sino quiénes son los que han accedido al voto popular. Si ustedes tuvieran autoridades judiciales del más alto rango, estamos hablando solo de los de más alto rango, igual estamos siendo sesgados. A ver, veamos los tribunales departamentales, veamos los jueces de primera instancia, los ACUO. Si tuviésemos otro tipo de autoridades judiciales, estaríamos en el mismo problema donde el caso Chaparina no es una culpa del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Hay que ver cómo nuestros fiscales están encarando el proceso. ¿Realmente habrán tenido la capacidad de cualificar el delito, de identificarlo y de hacer una persecución o una investigación, que es su carga, hacer una investigación adecuada, cumpliendo los plazos, etcétera? El caso de Sucre, sí, yo sé que inclusive se ha transportado la jurisdicción a una provincia, porque se habían excusado todos los jueces de la ciudad de Sucre en materia penal. ¿Pero esto con qué tiene que ver? Con la misma autoridad judicial. La excusa en el derecho procesal no es una actividad simple, la excusa es una afectación a algunas cualidades intrínsecas de la autoridad judicial que afecten su imparcialidad. Esto es la excusa. Lógicamente la recusación tiene la misma naturaleza jurídica. Entonces, estamos hablando de esto, seguimos hablando de esto. Para mí, el principal problema sigue siendo la capacitación de las autoridades judiciales. Y si hablamos de un fracaso de la elección jurisdiccional, no es un fracaso en sí misma. Carlos Santiago Nino ha debatido este tema. No es un fracaso en sí misma, tiene que ver con el procedimiento con que se los ha elegido a los señores. No, interesante los aportes que nos está brindando el doctor Israel Campero, pero yo quería simplemente, antes de ir a la pausa, lo que las elecciones, ¿no?, de los magistrados a través del voto popular, que ha sido desde la Comuna de París, ¿no?, que ha sido una idea de elegir democráticamente a los magistrados, pero por ahí me suena también muy idealista, ¿no?, por una parte, pero de todas maneras fue una idea renovadora que no dio buenos frutos. Vamos a una pausa y estamos de retorno. Y bien, amigos, amigas, estamos nuevamente de retorno aquí hablando acerca de la crisis del sistema judicial, realmente un tema muy polémico.
aportes muy importantes de acá de nuestros invitados, pero sobre todo que quiero ya dirigirme en esta parte a Vidal para ver este tema, ¿no? Hemos puntuado muchas cosas, ¿no? Pero para mí me da una idea de que tal vez en un principio se debe realizar auditorías y tendría que haber una renovación en todo el sistema. No sé si tú compartes esta idea, Vidal, o por dónde tendríamos que arrancar con ese tema. Bueno, antes de responder a tu pregunta, quisiera tal vez, en función de las palabras vertidas por el doctor acá presente, explicar algunas ideas. Ya. Él decía que el tema de la justicia pasa por un tema de capacidad. Sin embargo, no voy a demeritar ese hecho, pero quisiera tal vez agregar un segundo elemento que me parece también importante. Y es una interrogante que también yo le voy a plantear a usted. Cuando tenemos autoridades que tienen una concepción que versa del siguiente modo, y es una frase que a mí me ha pegado mucho y que la recuerdo bastante, y la voy a repetir, una persona que yo considero eminente, no voy a decir su nombre, pero es una autoridad también de la Facultad de Derecho. Él me decía: Vidal, qué pena que tú, estudiando ciencia política, pienses que las normas, las leyes, los decretos deban seguirse taxativamente. ¿Qué valor puede tener la norma cuando el que detenta el poder político, poder económico, tiene la potestad de imponer su voluntad? Y es en ese aspecto que quizá tal vez podríamos hablar de que los administradores de justicia están administrando la justicia bajo este tipo de criterios. Es decir, que la acumulación de poderes es en función de la influencia y los favores que puedan llegar a tener en función del cargo que tienen. Y cuando aquí el doctor nos habla de que es culpa de los fiscales, es culpa de los tribunales departamentales de justicia que no se haya resuelto el caso de Chaparina, que se arrastra desde el 2010, que no tengamos un procesado por los casos de racismo y discriminación de Sucre del 2008, que no tengamos en este momento en el banquillo de los acusados a personas que estaban involucrados en el caso terrorismo el año 2009, es algo que me llama mucho la atención, pues el Consejo de la el Consejo de la Magistratura es una de las tuiciones que tiene, de acuerdo a la Constitución, es designar a los presidentes de los tribunales departamentales de justicia. Entonces, es un aspecto que, si bien involucra a los fiscales, a los tribunales departamentales de justicia, también está involucrado el Tribunal de la Magistratura. ¿Te das cuenta? No, eso es un elemento importante. Y pero lo que quisiera tal vez un poco recalcar es lo siguiente: esa lógica de administrar justicia a partir de un rasgo que está eminentemente que lo acerca a una lógica de poder y distante de una lógica de administrar la justicia, es lo que también le está haciendo mucho daño al tema de la crisis del sistema judicial. No sé, por lo menos es una perspectiva mía, doctor. El tema es ¿dónde encuentras el problema? Si alguien te dice que voluntatis non veritas facit legem, que es Thomas Hobbes y el decisionismo, bueno, pues eso estará bien para un Estado no de derecho. El que te haya dicho eso es muy buen político, pero no es muy buen jurista. ¿Sí? ¿Dónde nacen las cuestiones? Este no es un problema de la norma. Que yo arbitrariamente no obedezca el derecho no es un problema de la norma. La norma ha establecido parámetros de obediencia jurídica. Cuando los fiscales, jueces, vocales y magistrados son posesionados, juran el sometimiento a la Constitución y a la ley. Si ustedes recuerdan, cuando hemos compartido, bueno, no he compartido con ustedes derecho constitucional, pero el célebre caso del derecho constitucional, que es Marshall, el primer análisis de la argumentación de Marshall es a partir del juramento que uno hace de acatamiento a la Constitución. ¿Bien? Es solo un ejemplo. Y nuevamente, efectivamente, hay gente que se deja seducir por el poder. Es decir, no el poder judicial, otro poder que le pueda seducir, ordenar, lo que fuese. Una persona formada adecuadamente es más fácil de seducir que una que no está formada con todos los rigores. Yo creo que sí. Yo por lo menos no creo que Hart, Dworkin o Oliver Wendell Holmes, que es el gran jurista de los Estados Unidos, se haya dejado seducir por el poder para definir una situación de derecho de X o Z motivo. Y ojo, cuando nosotros hablamos de seducir el poder, ustedes saben más que yo, no estamos hablando solo del órgano de poder, ¿sí? También estamos hablando de otros tipos de poder. Y el poder económico es un poder
que tiene sus raíces bien sentadas en toda nuestra sociedad. Entonces, ahora, si me sigues insistiendo con que no, una cosa es que esté la ley, esto tan pueril como que la ley existe pero no se acata, nuevamente no es un problema de la norma, este es un problema de quien debe adecuar, comportarse, administrar, efectivizar la norma. Ese es otro tema. No hay que echarle la culpa a la ley está. Y por lo menos en teoría normativa o en teoría de producción de la ley se cree que la ley tiene un fin y ese su fin es absolutamente teleológico, ¿sí? Tiene una finalidad, trata de buscar la perfectibilidad de su accionar en tanto a norma. Ahora, que nosotros no la cumplamos, no la hagamos cumplir, que veamos que podemos manipular la norma, que creamos que podemos interpretar a nuestro libre albedrío, es otra cosa. Y nuevamente, ese no es un tema de la norma, es un tema de los que administran la norma, de quienes la practican, de quienes la adecúan a determinados comportamientos. Ese es otro tema, alejado. Eso sigue teniendo que ver con las personas, no con la ley. O dígame usted si la ley puede por sí sola establecer que se puede interpretar sus acciones, que se puede negociar su decisión. No, seguro que no. No va a encontrar ninguna ley que diga eso. Claro. Sin embargo, quisiera yo también, en función de lo que usted dice, es una cuestión de capacidad y también es una cuestión de principios. Y el ser humano, por lo menos en ese estado, el Estado tiene la labor principal de poder formar ciudadanos que tengan la capacidad de poder no eludir el marco normativo y seguir ciertos criterios que permitan impartir justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en un nuevo estado, estamos en un nuevo proceso de cambio, estamos en un periodo de transición, pero por lo menos en este momento, si uno hace un testeo de las facultades de Derecho, no voy a ser muy crítico acerca de esto, quizá me equivoque, pero no nota que haya un cambio de pensamiento. Es decir, siguen en los juzgados aquello que llaman el impulso procesal, es decir, si tu trámite no avanza, si tú no erogas una cantidad de recursos económicos. Y eso básicamente es porque, y algunos intelectuales yo escuché bastante decir que eso viene desde la misma formación universitaria. Es decir, los estudiantes están más preocupados en tratar de apoyar a X y Z autoridad que en estudiar los principios doctrinarios del derecho. Entonces, hay una distorsión en este aspecto, si se da cuenta. Entonces, seguimos con viejos resabios del Estado neoliberal, de la República y todo eso, que no se logran superar. Y lo que a mí me llama la atención es que ya estamos a 9 años de este proceso, 5 años de la aplicación de la Constitución y 3 años de la elección del órgano, de los miembros del órgano judicial. Si bien es un tiempo no muy extenso, ya en este momento, ¿por qué he mencionado que es un fracaso de la justicia? Porque se siguen evidenciando casos como la retardación, casos como impunidad, casos como la corrupción, que no se logran de alguna manera solucionar. Si bien los aspectos que usted mencionó me parecen importantes, ahora creo que la gran tarea que se debe impulsar y encarar es ver en qué medida es posible ir hacia una reforma integral del sistema de la justicia. Ahora, hay muchas propuestas, pero no sé si nuevamente estemos en condiciones de ir nuevamente a un experimento de carácter social, porque esa es la impresión que nos dan a nosotros. Ya hemos tenido un shock en función de lo que hemos vivido esos 3 años. Y nuevamente estar en un camino en el cual la incertidumbre parece ser el horizonte, no parece ser algo serio. Ahora, Israel, en ese aspecto es muy importante, ¿no? El tema de si esto hay que abarcarlo de una forma integral, me parece que también debería recuperar la independencia de órgano, la independencia de justicia, ¿no? Es decir, sin ningún tipo de influencia política, económica, y a través de, como tú decías, de la formación, ¿no? Pero sobre todo rescatar esa independencia de poder. Y es que el debate sigue siendo el mismo. ¿Qué es injerencia de poder? Influyen el poder político, el ejecutivo, para un... Mira esto, hermano, y quiero que ustedes presten atención a esto. A ver, ¿en qué caso aparentemente el poder, entiendo que me están hablando del poder político, no del económico, ¿sí? Sí, el poder político. El poder político influye en el órgano judicial. Seguro que en muy pocos casos
en el Tribunal Supremo de Justicia han debido de erradicar, pongámonos un ejemplo, 10.000 causas. De esas 10.000 causas, ¿cuántas son del órgano político? O sea, su caso, su divorcio, espero que no se divorcie, si es que está casado, pero su divorcio, que puede llegar al Tribunal Supremo de Justicia, ¿el poder político va a tener algún interés en su divorcio? No, pero Israel, está claro, es claro. La señora que está en su casa ahora y que tiene un problema de mejor derecho, hay otra persona que le quiere quitar su casita, y que se van a agarrar en un proceso ordinario, ahora con el nuevo Código Procesal Civil, una fantástica obra, la más grande, monumental obra desde la República, desde la fundación de la República, es este Código Procesal Civil, que además ha salido de nuestras aulas. Las personas que han trabajado este Código Procesal Civil son profesores de la Facultad de Derecho. Pero con este nuevo proceso va a llegar a Sucre y al Estado le interesa, bueno, digamos al poder político le interesará ver la discusión, no, son 3 o 4 temas los que van a tratar en el órgano político. O sea, dejamos de ver a la injerencia como un problema fundamental, que puede ser la independencia de poderes, bla, 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 que es la tesis del Estado de Derecho, pero la cuestión de la administración de justicia no tiene que ver con los 3 o 4 casos bullados que son eminentemente políticos y que están en Sucre. La administración de justicia tiene que ver con el señor que ha sido despedido de su trabajo arbitrariamente, con la señora que está buscando que no le quiten su casita, con una persona que ha sido defraudada o que ha sido sujeto a un delito, etcétera. Con esos casos tienen que ver, que son los grandes. Señores, a ver, veamos números, y del 100% de los casos que llegan a Sucre, el menos del 5%, yo le puedo asegurar, menos del 5% tiene que ver en algún caso con el Estado, Y usted no olvide que Estado tiene que ver con muchas otras cosas. Sí, ya, un rato. Y me parece importante el dato que acaba de mencionar, si bien no es menos importante el hecho de esos casos bullados en Sucre, y la gran mayoría de los casos que se representan que están en la sociedad civil son de los divorcios y todo eso, llama la atención de que el 83% de la población penitenciaria está por detención preventiva. Eso es un aspecto... ¿Ha visto usted? ¿Ha visto? Claro. Ha dado usted en la respuesta, compañero. El 83%, de ese 83%, ¿cuántos son políticos? Le he puesto que los dedos de mis manos sobran, que son políticos. La demás gente es gente que está con detención preventiva porque nuestros jueces tienen una seria debilidad, y su seria debilidad es que han roto el sistema garantista, y que ahora, como la regla era la libertad y la excepción era la prisión, ellos han trastocado esto, el sistema acusatorio. Y ahora la regla es la prisión y la excepción es la libertad. ¿Me entiende? Entonces, no es un tema que tenga que ver precisamente con influencia política, es un tema que tiene que ver con este juez, o que se ha hecho seducir con algún tipo de injerencia externa, que puede ser denominada de cualquier tipo, o no sabe lo que está decidiendo. Ya, pero aquí, ¿qué hace? No, permíteme, ya tengo que recuperar nuevamente la dirección del programa. Yo, Israel, en este sentido, quiero precisar algo. Yo simplemente mencionaba uno de las falencias, uno de los componentes del tema de crisis del sistema judicial, de todo el sistema judicial, ¿no? Que es un tema más, porque tenemos que hablarlo, es como un rompecabezas, ¿no? Estamos hablando de cómo, renovar, componer este sistema integral, es una visión integral, ¿no? El tema de la influencia política, sí, es menor, sí, podría ser es para los políticos, evidentemente, es un tema para los políticos, ¿no? Pero hay cosas más grandes, claro, el tema de la administración, de la retardación, el tema de la corrupción, el tema económico, o sea, hay tantos campos. Pero yo decía, partamos, y yo creo que con esto vamos a ir, después de la pausa, a hablar las soluciones ya concretas. Vamos a pasar por auditoría Israel, vamos a partir por eso, una renovación de todo el sistema judicial con nuevas personas. ¿Por dónde vamos a arrancar? Después de la pausa estaremos con este tema y ya les damos las soluciones. Y bien, amigos, nuevamente de retorno con ustedes. Interesante el tema, ¿no? Hemos abierto ya el debate, la polémica, ¿no? Y algunos puntos centrales, ¿no? Acerca del tema de la crisis del sistema judicial,
el tema de la retardación, de la impunidad y de la corrupción, sobre todo de esos tres aspectos hay que tratar, ¿no? Pero yo justamente antes de irme a la pausa preguntaba al doctor Israel Campero ¿por dónde deberíamos partir en este tema? ¿Por dónde debería salir la solución? A ver, Israel, yo te planteo dos cosas, no sé si vayas a compartir. Primero, quizás por ahí había un planteamiento de realizar una auditoría, ¿no?, al sistema judicial. El segundo planteamiento es hacer una limpieza judicial. El tercer planteamiento quizás pueda sonar medio que no da, llevarles a todos a una capacitación. Pero no sé si tú vayas a compartir o para vos, ¿cuál debería ser la solución? Estamos acostumbrados a ser comisarios, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? Tratar de ver responsabilidades, seguro. Eso significa que te vas a intervenir el órgano judicial, te vas a intervenir los juzgados y vas a seguir retrasando las cosas. Y aunque parezca una utopía, como tú dijiste, habría que buscar un plan integral de capacitación, formación. Es un tema agresivo y no es el menos certero, porque hacer una purga significa que entran otros y van a entrar de cero, ¿sí? A no ser que tengamos una buena política institucional. Nosotros tenemos una escuela de jueces y ver nuestra base de postulantes, de cursantes de la escuela de jueces. Nuevamente, para mí todo pasa por quiénes son los que van a administrar la justicia. ¿Quién es el que va a administrar la justicia? Yo me siento incapacitado de administrar justicia, ¿sí? Yo no me animaría alegremente a formar parte de o a ser juez o a ser vocal, ¿no? Porque me siento incapacitado de administrar justicia. Pese a que formo parte de 2 comisiones que han creado 2 códigos, ¿sí? Me siento incapacitado. Entonces tenemos que ver todos esos elementos. Es probable que la solución no pase porque nosotros la demos. Es una solución que tiene que ser muy pensada, muy razonada. Yo me siento igual muy limitado como para proponer una solución. Creo que pasa por un análisis constitucional, pasa por un análisis de la jurisdicción, pasa por un análisis de, además, la infraestructura y los medios. No sé si ustedes conocen los juzgados. Un juez que está en un rincón, hacinadísimo, rodeado de expedientes, también hay que darle condiciones al juez. Hay que dignificarlo al juez también. Inclusive pasa por el tema salarial. Aunque ustedes no lo crean, yo no soy funcionario judicial, o sea que yo no tengo ningún interés. Pero el tema salarial, el juez maneja casos muchas veces de miles de millones de dólares. Yo conozco 4 casos así de grandes. Y el juez gana 8.000, 9.000, 10.000 bolivianos. Más los descuentos debe sacar unos 8.000 y pico, 9. Está bien, nuestro nuevo estado es un estado donde aparentemente dejamos cualquier tipo de apetitividad y nos inclinamos por la justicia social y etcétera. Pero no deberíamos de dejar de reflexionar alrededor de las experiencias cercanas. ¿Cuánto gana un presidente de un Tribunal Supremo en la Argentina, por ejemplo? En el Brasil. ¿Cuánto gana un juez? ¿Tendrá su razón de ser que un juez esté bien remunerado? Sí, por supuesto. Por supuesto que tiene una razón de ser. Si a usted le pagan 5.000 bolivianos, y se lo estoy preguntando a ti, Vidal, les pagan 5.000 bolivianos, y por muy morales que sean, ustedes tienen casa, familia, bla, 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 no todos estamos cortados con la misma tijera. Y esto no lo digo yo, lo dijo Hamilton, Madison y Jay en el Federalista cuando estaban hablando de su órgano judicial. Ellos le han puesto de por vida o hasta su jubilación y bien remunerados. Muy bien remunerados. ¿Por qué? Para evitar ser seducidos por el dinero, ¿no? Entonces son varios temas que se tienen que tocar, a ver si las autoridades judiciales van a ser vitalicias, es decir, hasta que ellos fallezcan, como ocurre en Estados Unidos, o renuncien. ¿Cómo se va a ingresar a la carrera judicial? ¿Quiénes van a formar parte de la carrera judicial? ¿En qué infraestructura se va a atender a la justicia? El Código Procesal Civil va a entrar en vigencia el 6 de agosto de este año. Entra en vigencia y usted tiene su juez y su conciliador. Su juez y su conciliador. Tendremos esa fuerza
física, institucional, como para ingresar a este desafío que es un código bellísimo, y no le echemos la culpa que el código vaya a fracasar. Tenemos que ver más allá. En el Uruguay han tardado 2 o 3 años para que este tipo de proceso sea realmente efectivo y eficiente, ¿sí? Entonces todo tenemos que verlo con calma. Nosotros estamos atravesando todavía, yo considero, un proceso de constitucionalización, y si ustedes quieren palabras de Bazán, estamos transitando un proceso de constituyente permanente, porque no hemos terminado de formar nuestro Estado a partir de la Constitución, ¿sí? Nuestro régimen autonómico no ha terminado de nacer, y lógicamente el tema más sensible que tiene que ver con nuestros derechos, nuestro patrimonio, nuestro dinero, nuestra libertad, como tú lo dijiste, clásicamente olvidado, clásicamente en manos de privilegiados, tiene que ahora pasar por una lógica refundacional. Es probable que el pacto al que ha llamado el presidente sea el adecuado, un pacto donde los magistrados se comprometan a que si el pueblo dice que se van, se van. Entonces sería un pacto de caballeros. Ahora, ¿no? Sí pueden, si ellos dicen... Si ellos nosotros, sí. por supuesto. En tu caso, Vidal, ¿no? ¿Cuáles serían tus sugerencias? Bueno, ¿por dónde podríamos empezar, no, proponer, no, desde acá, desde el C, no, simplemente como una perspectiva ciudadana, un aporte ciudadano? ¿Por dónde debemos sí, arrancar? antes de responder, simplemente quisiera puntualizar el tema anterior que estábamos llevando a cabo. Era acerca de que si bien el 83% de la población penitenciaria tiene detención preventiva, el hecho de los casos bullados como Chaparina, como lo que sucedió en Sucre con el tema del racismo y todo eso, el caso terrorismo, no es algo menos importante, también es algo que también no podemos soslayar ni dejar de lado. Ahora, en el tema de una solución integral y que se enfoque hacia una reforma del sistema judicial, evidentemente es un tema que tiene que ser desarrollado con mucha meticulosidad. Es decir, no podemos, en ese momento yo no me aventuro a decir esta es la receta, esto nos va a llevar a una reforma que vaya a ser la buena. Sin embargo, yo quisiera un pequeño aporte, ¿no? Tal vez. Una reforma a la justicia va a empezar con un cambio de actitud. Cuando los jueces dejen de tener esa tentación de ser comprados por cierto monto de dinero, cuando un juez, suponiendo que yo llevo a cabo un proceso y le voy a ofrecer a un juez $20,000, $30,000, pero así nos menciona el doctor, porque hay casos que tienen muchos intereses económicos por detrás, cuando el juez deje de sentir esa tentación y aceptar ese tipo de ese cohecho, ese soborno, ese tipo de situaciones, y hay un cambio de actitud, ahí recién vamos a ver una verdadera reforma del sistema judicial. Antes no. ¿Te das cuenta? Ahora yo simplemente quiero acotar a este tema, ¿no? Me parece que el gobierno tiene que ser agresivo en este tema. No creo que seamos ya para el tema de consenso. Es una política agresiva para revolucionar la justicia, ¿no? No sé si compartes este aspecto, doctor Campero, pero me parece que si llevamos a esto a simples reformas o a simples toques, retocar de la justicia, las cosas no van a cambiar. Me parece que tiene que ser agresivo para realmente cambiar la justicia. Bueno, es probable. Yo creo que la justicia es un tema de todos. Ustedes desde acá, desde el trabajo que están haciendo, pueden ir trazando. Ustedes vean, en la facultad tenemos grandes profesores que han sentado las bases de este nuevo sistema judicial. El doctor José César Villarruel, el doctor Andrés Valdivia, el doctor Jorge Amostajo, el doctor Héctor Arce han participado directamente con esta problemática, y creo que a partir de ustedes también deberíamos empezar a trabajar en la universidad. Nosotros tenemos una deuda y es algo que lo tenemos que hacer, además ustedes acá todos los días o cuando puedan. La universidad tiene una deuda con Bolivia y con La Paz, especialmente la UNSA. Y es una deuda que nos la cobran a diario y parece que no estamos haciendo nada. Hay que empezar a gestionar desde nuestra universidad cuál es nuestra propuesta. ¿Qué propondríamos nosotros para una modificación, para una revolución, como tú lo has dicho, integral de la justicia?
Creo que es a partir de ese compromiso de todos, estudiantes, docentes, los dos estamentos más fuertes de la universidad, los más importantes, que también nos pronunciemos. Es momento, dejemos de estar callados, ¿no? Bueno, simplemente agradecerte, Israel, por estar acá en el programa, que no sea la primera vez, y tenerte muy pronto. Muchas gracias a ti, por estar. Doctor, igualmente, Gracias, Vidal. Este ha sido Ciclos, un programa de análisis, un programa de propuestas, y hasta el próximo programa. Muchas gracias. Hasta luego.